El día en que lo arrestaron, antes de que lo sentaran frente a los detectives, Chandler Alderson hizo algo que nadie esperaría de un hijo que acababa de denunciar la desaparición de sus propios padres. Abrió su teléfono y buscó en Google un caso real de hace décadas sobre un hombre que había desmembrado a su familia. No buscó consuelo, no buscó ayuda. Buscó un manual. Ese gesto, casi invisible entre miles de páginas de evidencia digital, es quizás el dato más perturbador de todo este caso, porque no habla de un arrebato, de un instante de locura, o tal vez de una exposición incontrolable, pues habla de el método, de alguien que incluso en el momento más desesperado de su vida seguía pensando en cómo ejecutar, no en cómo confesar. Esta historia que le vamos a contar ahora es de Chandler Alderson, un joven de 23 años, Eagle Scout, hijo querido, que en su verano del 2021 mató y desmembró a sus padres en Wisconsin, Estados Unidos, para no tener que admitir algo que es mucho más simple que un asesinato, que les había mentido toda una vida. Y antes de entrar en esta cronología, quiero que te quedes con una pregunta porque vamos a volver a ella al final. ¿Qué es capaz de destruir una persona para no tener que decir en voz alta, fracasé? Bienvenidos una vez más a la mente del abismo. Windsor es un pueblo tranquilo en el condado de Dane, Wisconsin. Es uno de esos lugares donde las casas tienen jardín, los vecinos se conocen por su nombre y nada parece estar a un punto de romperse. Ahí vivían Bud y Chrisa Alderson. Bud trabajaba como director de contabilidad, un hombre descrito por quienes lo conocían como prudente, ahorrador, poco amigo de los lujos. Christy trabajaba en atención al cliente y amaba el arte. Su prima la recordaría después como una mujer que volcaba el corazón en sus dos hijos. Estos son Michelle, el mayor, con una carrera estable en tecnología y estaba comprometido para casarse, y Chandler, el menor, de 23 años, que según contaba estudiaba una carrera técnica en el Madison College y tenía ya un empleo asegurado en el SpaceX, la empresa aeroespacial más conocida del país, esperándolo en Florida junto a su novia. Para quien nos veía desde fuera, era una familia perfecta. Cocinaban juntos, jugaban al Mario Kart. En Navidad, los padres les regalaron a los dos hermanos juegos de herramientas a juego. Apenas un mes antes de los hechos, en el Día del Padre del 2021, se habían fotografiado sonrientes los tres juntos. En esa fotografía, vista hoy, es difícil de mirar sin que te revuelva algo por dentro, el por qué no hay ninguna señal, ninguna grieta visible, y eso en la psicología tiene un nombre. Cuando la fachada familiar es impecable, pero debajo de la superficie se sostiene un sistema entero construido sobre un secreto, pues no hay paz, hay tregua. Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, lo explicaba con claridad incómoda. Lo que se oculta en un sistema familiar no desaparece, pues se acumula, busca salida, y cuando no encuentra un lenguaje para decirse, encuentra un cuerpo para hacerse visible. En la familia Alderson, ese cuerpo terminó siendo literalmente dos cuerpos. Chandler, además, no era desconocido por la comunidad, pues había sido Eagle Scout, el rango más alto dentro de los Boy Scouts de Estados Unidos, un título que exige años de disciplina, servicio y evaluación constante por parte de los adultos. Para cualquiera que conociera ese dato, la imagen de Chandler era la de un joven responsable, capaz, con un historial impecable. Mitchell, su hermano mayor, parecía haber tomado el camino esperado, pues estudios, carreras, compromiso matrimonial. Chandler, en cambio, sostenía un camino paralelo, hacia afuera.
se veía igual de sólido, pero la diferencia es que el de Mitchell era real. Lo que Barney y Krisa sabían era que la vida que su hijo menor describía realmente no existía. Y no, porque Chandler no estaba estudiando en Madison College, había abandonado o nunca había completado sus estudios, mejor dicho. No tenía ningún empleo en American Family Insurance, como también llegó a afirmar, y el sueño de SpaceX, el que repartía con orgullo entre la familia con su novia Kathleen, Kat Mallender, no era real. Para sostener esa mentira durante meses o quizás años, Chandler no improvisaba, construía. Luego a fabricar correos electrónicos falsos, haciéndose pasar por empleados de universidad para responder a sus propios padres cuando preguntaban por un problema con su expediente académico. Era una arquitectura de engaño sofisticada, sostenida con disciplina de quien teme, más que nada el mundo, ser descubierto. Aquí aparece uno de los conceptos más útiles para entender este caso. La idea gundiana de la persona y la sombra, pues Carl Jung describía a la persona como la máscara social que construimos para ser aceptados, la versión de nosotros que mostramos al mundo. El problema no es tener una persona, porque en realidad todos lo tenemos. El problema es cuando la distancia entre esa persona y lo que realmente somos se vuelve tan grande que mantenerla exige cada vez más energía, más mentiras y más control. Chandler no solo mentía sobre los hechos puntuales, estaba sosteniendo a tiempo completo una identidad entera, la del hijo exitoso, la del futuro ingeniero aeroespacial, la del novio estable, y como toda persona que se infla más allá de lo que puede sostener, cuando empezó a desinflarse, no lo hizo con humildad, lo hizo con violencia, pura violencia. El detonante, según mostraron los fiscales desde el juicio, llegó cuando Bart, preocupado por su hijo, no generaba ningún ingreso a pesar de trabajar y estudiar. Llamó directamente a Madison College para confirmar la inscripción. Ahí descubrió que Challenger no estaba matriculado. La fachada sostenida durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse en frente a la única audiencia que Challenger no podía permitirse perder, a sus propios padres. El 1 de julio de 2021, Bart y Krisa Halderson desaparecieron. El 2 de julio, Krisa no se presentó a trabajar y su compañera y amiga Danielle Kroninger comenzó a preocuparse al no recibir respuesta ninguna y fue hasta la casa de Halderson. Ahí encontró a Chandler, quien le explicó con tranquilidad que sus padres habían viajado a la cabaña familiar para pasar el fin de semana largo del 4 de julio. Pasaron unos días y los padres no regresaban, no respondían ni a llamadas ni a mensajes. Fue Kroninger quien finalmente insistió en que Chandler debía acudir a la policía. Al final, el 7 de julio del 2021, Chandler Halderson denunció oficialmente la desaparición de sus padres. Su versión: habían salido hacia su cabaña en el condado de Langlade, junto a otra pareja que él no podía identificar, y nunca llegaron. Pero detente un segundo en este detalle, porque esto es la clave. Los autos de Bart y Krisa seguían estacionados en el garaje de la casa. No habían tocado sus rutinas de trabajo, no habían avisado a nadie y, según contaría después su familia, no era propio de ellos, especialmente de Bart, salir así, sin avisar y sobre todo sin ninguna razón. La policía del condado de Dane, bajo el mando del sheriff Calvin Barrett, inició una búsqueda. Pidieron ayuda a las autoridades del condado de Langlade para revisar la cabaña familiar, ubicada a 3 horas de distancia. Mitchell, el hermano mayor, viajó hasta allí junto a su prometida. Cuando entraron a la cabaña estaba oscura, vacía, sin ningún rastro de uso reciente. La canoa seguía guardada en el cobertizo y nadie, absolutamente nadie, había estado ahí en mucho tiempo. Mientras tanto, en Windsor, una vecina del área del Cottage Grove reportó algo que parecía menor.
pero que terminaría siendo decisivo. Había visto a Chandler estacionar su auto cerca de la zona boscosa el 5 de julio y caminar desde ahí de una forma que ella describió como extraña. Los investigadores también comenzaron a notar algo inquietante en el comportamiento del propio Chandler. Pequeñas inconsistencias en sus relatos, fechas que no coincidían, detalles que cambiaban según a quién se lo contara. El 8 de julio de 2021, en una propiedad rural a unos 30 kilómetros de la casa familiar vinculada a Catherine Mallender y recientemente visitada por Chandler, los investigadores hicieron un hallazgo que les heló la sangre. Un torso humano con heridas de bala, abandonado en el campo. Y cerca de ahí, dentro de un tambor de aceite, encontraron unas tijeras y una sierra y cortapernos. 2 días después, el 10 de julio, el laboratorio confirmó lo que todos temían. Era el cuerpo de Bart Halderson. Esa misma noche, el 8 de julio, antes incluso de la confirmación forense, Chandler fue arrestado. Inicialmente por mentir a los detectives. La detectiva Sabrina Sims, quien llevaba el caso, recordaría después el instante exacto en el que el compañero le confirmó por radio lo que habían hallado en el campo. Fue, en sus palabras, como si todo cambiara de golpe. Porque cuando los detectives intentaron seguir interrogando a Chandler, su respuesta fue simple y fría. Pidió un abogado. La conversación se terminó ahí. Esa misma noche, el sheriff Calvin Barrett enfrentó a la prensa en Windsor. Pidió a la comunidad no adelantarse a conclusiones, que la investigación apenas comenzaba, pero en el pueblo la noticia ya circulaba con una mezcla de incredulidad y de horror. El cuerpo de un hombre adulto había sido hallado en una granja a 30 kilómetros de la casa de una familia que, hasta apenas unos 7 días, parecía perfectamente normal. Y aquí es donde el caso da un giro que parece sacado de una serie de crímenes, pero es completamente real y es probablemente el punto de inflexión más citado por los propios investigadores. Kat Mallender, la novia de Chandler, tenía la costumbre de revisar su ubicación en tiempo real a través de la función SnapMap de Snapchat. El 3 de julio del 2021, 4 días antes de que Chandler denunciara la desaparición de sus padres, ella vio que Chandler estaba en una zona específica junto a Windsor, junto al río Wisconsin, y guardó una captura de pantalla de esa ubicación. Cuando entregó esa imagen a la policía, los investigadores por primera vez tuvieron una pista geográfica concreta de un lugar en el que Chandler visitaba con frecuencia, una zona de baño cerca del río, en Roxbury, combinada con el aviso de la vecina de Cottage Grove. Esa captura de pantalla guió a los detectives directamente hacia el sitio. El 14 de julio, exactamente una semana después del primer hallazgo, encontraron en esa zona del río un par de piernas humanas cortadas. Pertenecían a Chrisa Halderson. Vale la pena detenerse en la frialdad de este punto, porque la evidencia que finalmente conectó todo el caso no vino de la confesión, ni del testimonio presencial, ni siquiera de un arma humeante. Vino de una novia que, sin saberlo, todavía llevaba semanas usando la tecnología para vigilar a un hombre que ya había matado a sus padres. Mientras los investigadores reconstruían el recorrido de los cuerpos por el sur de Wisconsin, otra escena mucho más íntima y mucho más perturbadora se revela en la propia casa familiar de Windsor.
Según determinaron los fiscales, Bart fue asesinado de un disparo en la espalda con un rifle semiautomático de alta potencia que un amigo de Chandler, Andrew Smith, le había regalado apenas un mes antes, junto a casi 480 cartuchos de munición. Smith después testificaría en ese juicio de que no tenía ni idea por qué Chandler quería ese arma. Solo recordaba la sonrisa en un rostro cuando la recibió. Los fiscales reconstruyeron la secuencia. Bart fue baleado en el sótano o en una zona de la casa el día en el que tenía previsto reunirse con Chandler en el campus de Madison College. Probablemente este quería confrontarlo con lo que él sospechaba. Chandler, después, le envió un mensaje de texto a su madre desde el teléfono de su padre, simulando que él seguía con vida, para ganar tiempo. Y cuando Krisa regresó a casa esa noche, también la mató, porque ella inevitablemente lo habría descubierto. Después llegó la parte más difícil de narrar, pero no podemos omitirla, porque es la que define legalmente y psicológicamente la magnitud de este caso. Chandler desmembró los cuerpos de ambos padres y dispersó los restos en distintas zonas rurales del sur de Wisconsin. Intentó además quemar fragmentos en la chimenea de la propia casa familiar. Una antropóloga forense del condado de Dane testificaría que se recuperaron más de 50 fragmentos de hueso craneal, dientes y una pieza dental, directamente de las cenizas de esa chimenea. Aquí hay un dato logístico que la Fiscalía usó para demostrar la premeditación y no el impulso. Antes incluso de que sus padres fueran reportados como desaparecidos, Chandler había comprado una lona plástica y 20 libras de hielo. Los investigadores determinarían más tarde que era una lona condicionada con restos de material encontrado entre la basura, en la misma propiedad rural donde se halló el torso de su padre. Aquí no estamos enfrente de un hombre que perdió el control en un instante y después intentó ocultar lo que hizo. Aquí estamos enfrente de alguien que, según toda la evidencia, ya estaba pensando en cómo deshacerse de los cuerpos antes de que el mundo supiera siquiera que faltaban 2 personas. Finalmente, en septiembre de 2021, Chandler Henderson se declaró no culpable de 8 cargos en su contra, entre ellos 2 cargos de homicidio intencional en el primer grado, mutilación de cadáver, ocultamiento de cadáver y entrega de información falsa a las autoridades. El juicio comenzó en enero del 2022 y se extendió durante 10 días. Durante todo ese tiempo, el jurado escuchó, entre otras pruebas, que Chandler había usado mensajes enviados desde el teléfono de su propia madre para simular que ambos padres seguían con vida durante varios días después de haberlos matado. Escuchó también sobre las búsquedas en Google de Chandler que había realizado el mismo día de su arresto, indagando sobre otro caso real de desmembramiento familiar ocurrido décadas atrás. El testimonio de Kat Mallender, su novia, se extendió por 3 horas. Frente al jurado, describió al hombre que creía conocer, alguien que cocinaba para sus padres, que compartía con ellos noches de videojuegos, que parecía en sus propias palabras tener absolutamente todo, por lo cual no arriesgar nada. Tenía SpaceX, llegó a decir. Para ella, como para tantos, la idea de que ese mismo hombre hubiera matado a sus padres resultaba literalmente inimaginable. El juzgado deliberó poco más de 2 horas. El 17 de marzo del 2022, Chandler Henderson fue declarado culpable de todos los cargos.
fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la audiencia de la sentencia, el juez John Hyland citó un precedente de la Corte Suprema de Wisconsin de 1997 para exigir que Chandler estuviera presente en la sala, algo que su defensa había intentado evitar. Entre las cartas leídas ese día hubo una de un amigo cercano a la familia, que resumía el horror colectivo de Windsor con una simple palabra. Si Chandler había sido capaz de hacerle eso a su propia familia, las personas que lo amaban, era difícil imaginar qué sería capaz de hacer contra alguien con quien ni siquiera quisiera en absoluto. Con el paso de los meses, parte de los cargos menores fueron revisados en apelación y un juez llegó a anular 2 de las condenas de menor peso por cuestiones técnicas. Pero la sentencia central, la cadena perpetua por el doble homicidio, nunca se movió. Desde entonces, ha intentado apelar su condena en múltiples ocasiones, argumentando que parte de la evidencia fue manejada incorrectamente. Más reciente, el 16 de junio del 2026, fue rechazada por la Corte Suprema de Wisconsin, que se negó a revisar su caso, pues más de 5 años después de los hechos, la sentencia se mantiene intacta. Cadena perpetua, sin posibilidad de salir jamás. Ahora, quiero que volvamos a la pregunta que empezamos. ¿Qué es capaz de destruir una persona para no decir en voz alta fracasé? Desde la psicología forense, casos como el de Chandler Haldenson suelen analizarse bajo el concepto que el psiquiatra Harvey Clese acuñó como la máscara de la cordura. Personas que hacia afuera proyectan un encanto, normalidad, incluso calidez, mientras que por dentro carecen de la capacidad de sentir remordimiento, al menos genuino, o de tolerar la exposición de su propia inadecuación. No es que no sintieran nada por sus padres, es que en el momento decisivo el miedo de ser visto como un fraude pesó más que el vínculo mismo. Aquí conviene traer también la mirada de John Bowlby sobre el apego. Bowlby nos enseñó que los vínculos tempranos no solo nos dan amor, nos dan esa sensación de seguridad sobre quiénes somos cuando fallamos. En familias donde el error, el fracaso o la vulnerabilidad no tiene un lugar seguro para expresarse, algunas personas aprenden desde muy temprano que su valor depende enteramente de la imagen que logren sostener. Y cuando esa imagen amenaza con romperse, la amenaza no se vive como voy a decepcionar a alguien a quien amo, se vive como voy a desaparecer. Y volvemos, para cerrar este círculo, a Bert Hellinger y los sistemas familiares. Una familia, sin saberlo, había construido durante años un espacio donde Chandler solo era visto y solo era válido, mientras sostenía el rol del hijo exitoso. Nadie en la familia eligió eso conscientemente, pero el sistema, sin nombrarlo, permeaba la apariencia y dejaba sin lugar al fracaso. Cuando ese fracaso finalmente intentó abrirse paso, no encontró un espacio donde aterrizar con honestidad. Y lo que no se encuentra con lenguaje, decía Hellinger, termina por encontrar un acto. En este caso, el acto fue literalmente el más terrible de todos. Y hay una víctima de este caso que rara vez aparece en los titulares: Mitchell, el hermano mayor, quien tuvo que entrar a la cabaña familiar buscando respuestas, sin saber todavía que la persona que más lo ayudó a buscar a sus padres era quien los había asesinado. El psiquiatra Bessel van der Kolk, especialista en el trauma, ha explicado que el cuerpo guarda la huella de las traiciones más profundas de forma distinta a como guarda el duelo simple. Cuando quien nos hiere es alguien de nuestro propio sistema de seguridad, la mente no solo procesa una pérdida, pues también procesa la ruptura del lugar mismo donde se suponía que estábamos protegidos. Mitchell no solo perdió a sus padres, tuvo que reconstruir, hueso por hueso, quién era en realidad la persona con la que había creído que había crecido. Bart y Krisha fallecieron
por algo que en cualquier otra familia, en cualquier otra conversación se podía haber resuelto con una sola frase. No estoy estudiando, fallé, tengo miedo de decepcionaros. En cambio, ese miedo se convirtió en una mentira sostenida durante años, y esa mentira, al verse a punto de derrumbarse, se convirtió en la peor violencia imaginable. Si algo nos deja este caso, más allá del horror, es una pregunta muy incómoda para cada uno de nosotros. ¿Qué mentiras estamos sosteniendo hoy? No porque queramos engañar a nadie, sino porque no sabemos cómo sobrevivir a la mirada de quienes nos aman si conocieran la completa verdad. Esta pregunta no tiene una sola respuesta, pero sí tiene un solo camino. Y si hoy, mientras escuchabas esto, sentiste que cargas un secreto, una imagen que te cuesta sostener, o una familia donde el fracaso no tuvo permiso para existir, en punto de partida tengo un espacio donde puedes empezar con una sesión de coaching individual, donde te vamos a enseñar a aprender a soltar las máscaras que ya no necesitas cargar. Como siempre les digo, cuídense, ámense y respétense incondicionalmente. Recuerden que el mundo es mejor cuando están ustedes. Recuerden que mentir nunca les lleva a nada, pero que la verdad siempre les hará libres. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando.